Es un verdadero gozo estar con usted en esta hora. Dios me le bendiga grandemente y deseo que las bendiciones del Señor sean derramadas grandemente en usted. Soy su servidor, Pastor Moisés Chávez, pastor del Templo de la Trinidad en Ciudad Juárez y también en Templo Jerusalén en El Paso, Texas. Vamos a estar orando por el Canal 38, que siga siendo de bendición. Y vamos a orar también por Estados Unidos. Y vamos a estar orando por México. Vamos a estar orando por Israel también. Necesita mucho de nuestra oración y vamos a pedir que Dios tome en sus manos a estos países, Estados Unidos, México, Israel. Vamos orando todos con todo nuestro corazón por que Dios traiga paz, porque Dios traiga auxilio espiritual. Y pues todos necesitamos el auxilio de Dios. Me llamó la atención de que la señora Merkel, Angela Merkel, de Alemania, que dijo ella, el mundo necesita volver a Dios. Y me llamó mucho la atención porque se trata de una persona que está en el gobierno y pues a veces los gobernantes se olvidan de Dios, pero dijo, el mundo necesita volver a Dios. Y es cierto. Y la iglesia, pues interceder por este mundo que nos rodea. Hemos estado tratando sobre el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo y hablamos acerca de la unidad de la iglesia, pero también hablamos acerca de la diversidad de servicios dentro de la iglesia, así como el cuerpo humano, dice el apóstol Pablo, que la iglesia es como el cuerpo humano, ¿verdad? Manos, pies, ojos, oídos, y cada uno tiene su función, pero todos perteneciendo al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Así que todos tenemos diferentes funciones, pero siempre teniendo en mente, en cuenta, que somos uno, somos el cuerpo de Cristo. Así que unidad y diversidad. Pero también hablamos acerca de la ubicación, que Dios es el que ha puesto a cada uno de nosotros en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y eso es importantísimo, que nosotros aceptemos el lugar en donde Dios nos pone. Así que Él nos llamó, pero quiere que estemos de acuerdo a su santa voluntad en el lugar donde Él quiere que sirvamos. Entonces, la ubicación. Y pues en esta hora vamos a hablar acerca de la Iglesia de Cristo. Seguimos hablando de la Iglesia de Cristo, pero dos aspectos o dos cuestiones muy importantes. La interdependencia. Nos necesitamos los unos a los otros. La mano no le puede decir al pie no te necesito. Nos necesitamos mutuamente en la Iglesia de Cristo, pero también hay que ver la complementación. Así como nos necesitamos, también nos complementamos. Y aquí está conmigo el hermano Santiago Cervantes. Bueno, él es mi hijo, ¿verdad? Él es el esposo de mi hija Eunice. Y yo le digo que es mi hijo. Santiago Cervantes, él es el pues copastor o pastor asociado en Templo Jerusalén, aquí en El Paso, Texas. Bienvenido, Santiago, que el Señor te bendiga, y Él nos va a estar hablando acerca de esta interdependencia y complementación dentro de la Iglesia de Cristo. Santiago. Muchas gracias, pastor. Gracias, papá, por la invitación que me hizo para participar y poder compartir con otros las bendiciones que Dios nos da al ser parte de una iglesia. Sí. Bendiciones que son las que enriquecen la vida de cualquier persona. Los grandes momentos nuestros ocurrieron en la iglesia. Momentos de salvación, momentos de bautismo con el Espíritu Santo, momentos con conocer ahí al amor de su vida, por ejemplo. En mi caso, mi esposa. Dedicar a nuestros hijos en las iglesias. Ahora, hablando de la importancia que es integrarse a una iglesia, al cuerpo de Cristo, el no estar aparte.
Es muy importante lo que usted mencionó acerca de la interdependencia. La interdependencia tiene que ver con que nosotros responsablemente ocupemos el lugar que Dios nos ha establecido ya. Así es. Porque de nosotros dependen otras personas, pero igual otras personas, nosotros dependemos de otros también. O Así sea, es. es un ciclo. Sí. Hay quienes dependen de mí y yo dependo de otros. Esa es la interdependencia. Ahora, cuando la interdependencia ocurre, esto produce lo que es la complementación. Así Es decir, yo dependo de los demás, me acerco a ellos para poder yo complementar lo que yo soy o el propósito al que Dios me ha llamado. Igual, las demás personas que están a mi alrededor necesitan de mí para el apoyo, la motivación, el respaldo para que ellos puedan cumplir. Esto es la complementación. Ahora, en la Biblia encontramos estas dos características muy, muy importantes en la historia. Por ejemplo, si vamos al inicio de la creación, fuimos creados con esas dos características, entre otras muchas, pero ahorita estamos resaltando estas. Por ejemplo, el caso de Adán y Eva. Cuando ellos fueron creados, Dios les dio un propósito. Y como Dios hizo un orden, ordenó, creó día a día, evaluó su plan de creación. Al evaluar, Él decía, es bueno, fue bueno, vio Dios que fue bueno. Pero cambia esa frase cuando crea a Adán y le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahora le voy a hacer ayuda idónea. Esto es dos personas, uno que Dios dice, no es bueno que él esté solo. Necesita alguien que dependa de él y del que él dependa también. Alguien que le complemente su realización como hombre. Al hacerlo, Dios completa la creación, crea a Eva y ahora sí Dios dice, pero no dice, es bueno. Dice, ahora vio Dios que es bueno en gran manera. Cuando ocurre el complemento, o sea, la interdependencia y la complementación. Y fíjate que Santiago, que en muchos matrimonios se equivocan cuando en un momento de enojo dicen, yo no te necesito para nada. No, los dos se necesitan mutuamente. Son complementos. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Y esa es una señal de que están fuera de la voluntad de Dios cuando dicen, no te necesito. No, Dios dijo, deben ser complementos. Igual en la iglesia, ¿verdad? Yo soy el primero en reconocer que en la iglesia yo necesito de los hermanos, necesito de ti, de tu esposa, de mi hija, para la realización del ministerio. Yo les he dicho muchas veces ahí en la iglesia, hermanos, sin ustedes nosotros no podemos seguir adelante con la iglesia. Necesitamos el auxilio de los maestros de escuela dominical, de los coordinadores de varones, de jóvenes, de damas, del departamento infantil, en fin, necesitamos mucho de los demás. Así que es la interdependencia. Y nosotros necesitamos de ellos y de alguna manera ellos necesitan de nosotros para seguirles guiando, auxiliando, ¿verdad? Así que qué importante es porque una iglesia sin pastor, sin un guía, sin alguien que está delante de Dios llevando a la iglesia, pues también es una iglesia que se puede descarriar fácilmente. E igual, si los miembros de la iglesia dijeran, ya no necesitamos al pastor, no, pues están fuera de la voluntad de Dios, porque Dios dijo, aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él instituyó pastores y maestros y apóstoles, ¿verdad? Él lo instituyó. Entonces, si es una institución de vida divina, ¿por qué vamos a desechar? Bien, ahora, en la Biblia ya vimos el caso del momento de la creación, el momento de Adán y Eva, que se complementaron y luego tuvo la dependencia mutua, que se le llama interdependencia. Ahora, hay que tomar en cuenta, y vamos a partir de esto, de que usted, tanto yo como usted y los que nos rodean, necesitamos de los demás. Somos muy necesarios, pero también la gente nos necesita a nosotros. Si yo me aíslo,
Entonces me pierdo las bendiciones que Dios quiere darme a través de los demás y además les evito a ellos ser bendecidos con la gracia que Dios me ha encomendado. Vamos a la Biblia. Si usted tiene una Biblia y la quiere abrir, la quiere buscar, hay unos versículos en la Biblia que nos hablan claramente de esto. Mire, fueron escritas por el apóstol Pablo. Está en Efesios 4, 11 y 12. Yo lo voy a leer y probablemente se lo vayan a proyectar ahí, pero mire, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En esta frase hay 5 títulos, pero son representativos, no son los únicos. Hay más ministerios que se han desarrollado. Si leemos el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que está el ministerio de intercesión, el ministerio que apoya, el ministerio que viaja, el ministerio de los misioneros, y hay muchos ministerios. Pero esos son representativos para mostrarnos que Dios a cada uno nos ha dado un llamamiento o un ministerio, pero lo hace con un fin, con un propósito, no simplemente lo designa o lo asigna. Aquí nos dice el texto igual, dice a fin de capacitar o perfeccionar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Es decir, nosotros, usted y yo, tenemos de parte de Dios una asignación para servicio, pero nos necesitamos para poder desarrollar exitosamente ese propósito de motivar a otros al servicio. Y nosotros mismos necesitamos la motivación para hacer las cosas mejores también. Ahora dice a fin de perfeccionar, a fin de capacitar o perfeccionar al pueblo de Dios, pero dice para la obra del servicio o del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, ya ha mencionado el pastor, el cuerpo es la iglesia, somos usted y yo. Somos llamados por Dios para edificación, no para destrucción, para levantar, no para derribar, para animar, no para debilitar a nadie. Hemos sido llamados con ese fin, con ese propósito, y para eso Él nos ha asignado, nos ha dado el propósito. Ve, capacita, ve, ayuda, ve, motiva, ve, alienta, porque entonces podrás edificar a otros. ¿A quiénes son los otros? Los que nos rodean, la iglesia, la esposa, los hijos, el esposo, los compañeros de trabajo, los vecinos. Esos son los otros a los que nosotros podemos influir con la asignación que Dios nos ha dado. Este es el versículo de Efesios 4, 11 y 12. Hay 2 más. El siguiente es Efesios 4, 7. Es el mismo capítulo, pero es otra sección de este capítulo. Dice, pero a cada uno de nosotros, y esto confirma lo que yo le acabo de explicar, a cada uno de nosotros, se incluye Pablo y se incluye obviamente a los que les está escribiendo, a cada uno de nosotros se nos ha dado, se nos ha otorgado de parte de Dios, se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y mire qué interesante es esto, de que todo esto surge en Dios. No es asignación del hombre, no nace en ninguna filosofía, surge en Dios. Pero quiero que note que usted y yo estamos incluidos cuando dice a cada uno de nosotros nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Ahora, Él ha repartido, Él ha dado, Él los ha otorgado. Provienen de Dios, no de nadie más. No los ganamos, no es por obras, sino es por gracia. Por eso dice, conforme a la gracia que nos ha sido dada, en la medida en que Cristo nos ha repartido los dones. Un versículo más, Efesios 4:16. Dice, por su acción, es decir, si yo reconozco la asignación que Dios me ha dado y yo me activo en esa asignación, por su acción, dice, todo el cuerpo crece. Lo que significa es que esta mano puede edificar a todo el cuerpo en general, simultáneamente, si se ejecuta bien el trabajo. Por ejemplo, el ojo no puede ver lo que está allá, pero si la mano lo alcanza y lo trae aquí, el ojo puede observar las formas, los colores.
la mano es útil. Es decir, a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia y dice, por su acción el cuerpo crece, o sea, se desarrolla, un proceso de crecimiento, pero se edifica en amor, sostenidos y ajustados por todos los ligamentos, dice, según la actividad propia de cada miembro. Esto nos hace dependientes. Esto nos hace ver o nos enseña que nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de los demás necesitan de mí, porque Dios me ha otorgado una gracia a mí y a usted le ha otorgado también. Dios le ha dado una asignación a usted, me la ha dado a mí, pero juntos nos nutrimos, unidos por los ligamentos que fortalecen el cuerpo. Una mano necesita la otra mano, ¿verdad? Vamos a escuchar un canto y seguimos hablando acerca de interdependencia y complementación. Amén. Llámenos al 532-8518 y manifieste cuál es su necesidad. Queremos orar por usted. Llámenos con toda confianza, 532-8518, y vamos a orar también por Canal 38, pero no solamente orar, también vamos a traer nuestro donativo a Canal 38. Traiga su donativo. Este canal necesita los donativos de cada uno de nosotros, y vamos a orar por Estados Unidos, por México, por Israel. Vamos a estar orando por estas naciones que necesitan tanto del auxilio de Dios. Santiago, seguimos hablando acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo, hablando de la interdependencia y complementación. Y complementación, sí. Nos quedamos en la parte anterior, en la sección anterior, de que es muy importante la actividad, la acción, de que se ejercite. La acción nos ejercita a nosotros. Vemos que la asignación viene de parte de un Dios sabio, que Él no se equivoca. La asignación viene de un Dios poderoso, que no es débil. La asignación viene bien definida, con un plan, con un proyecto claro también, edificar a los demás y motivarnos mutuamente al servicio. Ahora, hay varios asuntos que ahorita vamos ya a mencionar, algunas dos historias bíblicas. No las voy a narrar, simplemente las voy a mencionar para ver estos dos factores, cómo se desarrollaron, y también son representativas de casi las otras historias bíblicas. Pero mire, uno de los estorbos, y hablo de estorbos que evitan el poder de la interdependencia y de la complementación, es la subestimación. Cuando yo me subestimo, entonces no ejercito, no me activo, y al no activarme estoy eliminando o haciendo a un lado las cosas grandes que Dios quiere hacer a través de mí. Es la subestimación. Mire, vamos a ver el caso de Moisés. El caso de Moisés es un caso, usted conoce la historia. Si yo le digo, ¿cuál fue su llamamiento? Usted me va a decir inmediatamente, el libertador. Y sí es cierto, pero mire, Moisés no fue libertador de la noche a la mañana. Moisés fue un hombre que detectó la necesidad, que clamó por la libertad, anhelaba la liberación, pero se equivocó en los métodos. Cuando él fue llamado por Dios para libertar, esta liberación, él dijo, si Dios se manifiesta en él, si Dios le está asignando ya el título de libertador, si Dios ya le está mostrando y confirmando con su poder que él va a ser el libertador, él aún así dice, ¿sabes qué, Dios? Envía al que debes enviar. Porque yo, para empezar, soy torpe para hablar, soy tartamudo, batallo. Moisés estaba viendo a él. Él tal vez pensó que iba a ser con sus propias fuerzas, su propia capacidad, pero él no tomaba en cuenta que Aarón, Dios ya estaba tratando con él. Por eso Dios le dijo, Moisés, mira, ve y Aarón ya te está esperando. ¿Cómo lo supo Aarón? Porque Dios ya estaba tratando con Aarón. Luego hacen equipo, se forma la mancuerna, pero no lo van a hacer solos, inmediatamente van con los ancianos. Los ancianos eran los que tenían la autoridad de decir, nos lanzamos a la liberación o
no creemos en esto. Por eso Moisés dijo, cuando yo vaya con ellos, ¿qué les voy a decir? ¿Que quién me envió? O sea, ¿qué les voy a explicar? Dios le da la instrucción correcta. Pero a donde quiero que vayamos es al momento en que Dios forma el cuerpo de la liberación, o el equipo, por así decirlo, el equipo. Y sí fue Aarón, sí fue el que habló con Faraón, y fue el que hizo las señales con la vara, que Dios, ahí en el monte Sinaí, fue Aarón el que las hizo. Ahí, frente a él, fue el que tomó la vara, y fue el que hizo esta situación. Ahora, como usted conoce esta historia, en realidad, cuando se habla de libertador, se habla de Moisés, pero en realidad también fue asunto de Aarón y fue asunto de los ancianos. Sin la autorización de ancianos se hubiera estorbado. Sin la ayuda de Aarón, tal vez se hubiera estorbado. Si alguno de ellos se hubiera negado, Dios hubiera usado a otras personas, obviamente, pero ellos eran los que Dios había establecido. Así como usted y a mí, Dios nos ha establecido. Si nosotros nos subestimamos a nosotros, es algo común. Pero hay que ver al Dios que nos está llamando. Hay que ver al Dios que utilizó y sí logró la liberación y la ejecutó a través de ellos que pudieron complementarse con la interdependencia. Ahora, ese es un caso. Otro es el caso de Gedeón, que también ya conoces, famoso porque con 300 hombres él venció a un grupo de naciones que oprimían al pueblo de Israel y lo hicieron durante 7 o 10 años, más o menos. El asunto aquí es que el mismo problema le ocurrió a Gedeón. ¿Cómo voy a ir yo? Está Dios hablando con él y le dice, varón valiente, vas a libertar. Y Gedeón le dice, ¿cómo voy a ir yo si soy, para empezar, de una familia pobre? Y luego de la familia soy el menor. Demuéstramelo. O sea, te estoy escuchando, estoy viendo el plan. Sí anhelo, sí veo la necesidad del pueblo oprimido, pero demuéstramelo. Y le empieza a pedir las señales y Dios se lo cumple, lo hace. ¿Qué ocurre con esto? No lo hizo solo. Lo hizo obviamente con el equipo, convocó al ejército, hubo ahí un movimiento, pero con 300 hombres para que Gedeón entendiera y que nosotros supiéramos que no es por la propia fuerza de Gedeón, sino por aquel que nos ha llamado, a usted y a mí. Que nos ha llamado y nos ha dado gracia y nos ha repartido dones. Y que por nuestra acción podemos llegar a ser como el caso de ellos. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento, pero miren, en el Nuevo Testamento también hay un caso también clásico que usted conoce. Cuando ocurre ese momento del día de Pentecostés, era un evento inesperado, era una promesa que ellos desconocían. Ellos no decían, anhelo ese derramamiento porque desconocían. Simplemente Cristo les dijo, esperen la promesa que ya saben. Ellos no sabían cómo iba a ser. Sin embargo, dice que ellos estaban unánimes y estaban juntos. Estaban en un mismo sentir, pero estaban juntos. Eran aproximadamente 120 personas. Estas 120 personas, igual, estuvieron ahí. Sabemos los nombres de los 12, pero no sabemos de los otros 108. 108. No los conocemos. Sabemos que estaba la mamá de Jesús y algunos otros, pero los nombres no. ¿Cómo fue posible Pentecostés? Por este grupo que Dios llamó y que abrazaron la promesa y hubo este derramamiento. Este grupo de 120 allí inicia un movimiento tremendo. Pedro, por ejemplo, es el primero que se levanta para explicar qué es lo que está ocurriendo y explica las dudas que los demás dijeron. ¿Qué es esto que está ocurriendo? No lo sabían. ¿Qué es esto que está ocurriendo? Que están hablando las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Desconocemos. Pero Pedro es el primero que se levanta, pero no se levantó solo. El texto, si usted lo busca, dice, se levantó con los 11. Es decir, se pusieron de pie los otros 11 y estos 11 le dieron autoridad al mensaje de Pedro y ahí hubo una multitud que reconoció a Cristo como su Señor y Salvador.
A raíz de Pentecostés, viene este movimiento, crece numéricamente la iglesia, miles, millares de personas se van convirtiendo, hay milagros, hay sanidades, hay señales, la gente se sorprende, todo porque hubo personas que decidieron entrar a la interdependencia para complementar su gracia y los dones que Dios les ha dado, y luego ahí hay una expansión geográfica, llegan hasta Roma en un lapso de 30 años. Ese es otro caso. Verdaderamente necesitamos de todos los hermanos, el auxilio de tantos hermanos para, pues, y sobre todo la dependencia del Espíritu Santo juega un papel importantísimo. Y yo recuerdo algo, Santiago, ahorita que mencionaste Roma, recuerdo de haber ido a Italia y nos esperó allá el hermano Victorio Lauretano y nos llevó con una familia allí en Roma a comer. Pero cuando llegamos allí a ese hogar, la hermana se puso muy gozosa y empezó a adorar y bendecir el nombre de Cristo y dice: hoy se ha cumplido lo que el Espíritu Santo me dijo. Me dijo el Espíritu Santo que unos mexicanos iban a venir a mi casa. O sea, es decir, en el otro lado del mundo el Espíritu Santo le estaba diciendo: van a venir unos mexicanos a tu casa. Y allí nos dio de comer, muy contenta. Y, o sea, hablando de esa complementación, de esa interdependencia, qué gozo poder ser recibidos porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nos recibió con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha confianza. Y qué bueno que nosotros podamos desarrollar esa confianza, ¿verdad? Nosotros como creyentes, que en las iglesias haya confianza de la iglesia hacia el pastor, del pastor hacia cada uno de los miembros, porque a veces no hay la suficiente confianza. Bueno, y si le doy autoridad a este feligrés, ¿y qué va a hacer? Y en fin, empiezan las especulaciones. Que fomentemos la complementación, ¿verdad? Así como en el matrimonio, que haya plena confianza, ¿verdad? Para que haya verdadera complementación, interdependencia, que en la iglesia igual. Cuando somos movidos por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos dirige, seguramente que va a haber grandes bendiciones. Y eso es lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Y hoy estamos necesitando mucho eso. La complementación basado en la dependencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos una, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que haya como el caso de Pablo y Timoteo, Santiago, ¿verdad? Y como en el caso de los demás, de Silas, por ejemplo, los compañeros de Pablo, ¿verdad? Que se complementaron para realizar una gran obra, pero siempre dirigidos por el Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención aquella ocasión en que se dirigían a Bitinia y el Espíritu Santo les dijo: no vayan allá. Y yo me pongo a pensar, si a mí hubiera habido una voz que me dice: no vayas a predicar a aquel lugar, hubiera dicho: no, esto es del diablo, porque si yo voy a predicar. Pero no, era del Espíritu Santo. ¿Y por qué les dijo no vayan a Bitinia? Porque los necesitaban en Macedonia. Se le aparece un varón macedonio y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces ahí está la complementación. Los de Macedonia necesitaban el auxilio de Pablo. Entonces Pablo y sus compañeros se dirigen a aquel lugar para hacer este trabajo de evangelismo dentro de la interdependencia y complementación, y realizaron grandes obras, ¿no? Levantó muchísimas iglesias. Y es muy notable, muy notorio en las iglesias. Por ejemplo, uno llega a la iglesia y luego es impresionado por el grupo de alabanza. Inmediatamente uno empieza a identificarse con esos cantos y quiere participar de la alabanza. Y bueno, yo estoy pensando cuando yo llegué a la iglesia, sí, y que me gustan y que los quiero cantar y no los conozco, pero
me habla Dios a través de ellos, me quebranta, me inspira. Luego escucho los testimonios y pienso, eso me pasó a mí, eso que le pasó a él me estuvo pasando a mí o me está pasando a mí. Y luego escucho el mensaje y parece que me conoce. Sí, es cierto. Porque verdad. por la actividad propia de cada uno, asignados por Dios en la congregación, llega una persona nueva, es impresionada, es tocada, es motivada, es edificada, es atraída y luego se convierte en uno. Así es, así. Y como estamos diciendo, ¿verdad? Cada quien en su propio lugar, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra. En la Iglesia de la Trinidad ha quedado en nuestros corazones grabado fuertemente aquellos años en que se predicaba en la Plaza de Armas y luego invitaban a la gente a que fuera a la Iglesia de la Trinidad y los llevaban así como en un desfile, ¿verdad? Los invitaban para que fueran ahí. Así que ellos predicaban en la plaza y los llevaban al templo y acá les predicábamos en el templo y los instruíamos y los guiábamos. Pero una obra hermosísima. Y déjame decirte que en sus principios los llegaron a meter a la cárcel a los que predicaban en la plaza por estar predicando fuera del templo. Pero tan pronto salían, volvían a predicar. Los volvían a meter a la cárcel, tan pronto salían, volvían a predicar. Ya se fastidiaron de meterlos a la cárcel y seguían predicando. Estos hermanos, el hermano Jesús Macías, el hermano Moisés Pérez, predicando en estos lugares. Y otros muchos hermanos, y a la fecha siguen predicando ahí en el monumento a Juárez y en la Plaza de Armas, en las ruteras se sigue predicando como un trabajo de complementación. Porque, dime, ¿qué haríamos cuando queremos hacer campañas en lugares como estadios, como plazas de toros, si no hay gente que ayuda a hablarles a las personas de Cristo y llevarlos a estos lugares? Hay una complementación. No funcionaría el trabajo de un evangelista que venía a predicar si no está ahí la iglesia, los pastores ayudándolos, trayendo las personas para que escuchen la palabra del Señor. Trabajo de complementación y de interdependencia, ¿verdad? Los pastores dependemos mucho de la gente que nos auxilia, los evangelistas, los que vienen a predicar, los predicadores itinerantes, ¿qué harían si los pastores, juntamente con sus congregaciones, no traen a la gente para que escuchen? ¿Qué harían? Y de la misma manera, pues los músicos, ¿verdad? Nosotros necesitamos a los músicos, pero los músicos necesitan también a los hermanos que traen a la gente para que escuchen aquella música, ¿verdad? Así que sí, sigue el trabajo de complementación. Complementación. Y te decía que hay cosas muy hermosas que están grabadas en nuestros corazones. Hace un momento te platicaba esa visita que hice allá a Italia, pero también hice otra visita acá a la Sierra de Oaxaca. Fuimos a la Sierra de Oaxaca, llegamos hasta cierto lugar con el vehículo, de ahí para adelante nos fuimos a pie, ya no había camino, subíamos y bajábamos de montes hasta que llegamos a un lugar donde estaba ahí una familia y nos recibió gozosa. Inmediatamente la hermanita se puso a hacer comida para darnos. Alguien pensaría, sí, los pasaron al comedor. Sí, nos pasaron al comedor. El comedor era allá afuera, unas piedras alrededor de un fogón, y ahí la hermana empezó a hacer las tortillas y a guisar los huevitos, y nosotros sentados en las piedras ahí alrededor, pero con tanto gozo, con tanta alegría que nos regalaron aquella comida que nos supo algo muy especial por el amor, ¿verdad? O sea, ahí estaban la complementación. ¿Por qué, Santiago? Por ser hijos de Dios, pertenecientes al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a escuchar un canto más y seguimos hablando de esto. Llame con toda confianza al 532-8518. Tenemos interés en orar por usted, por sus necesidades, enfermedad, problemas familiares, problemas financieros, de cualquier índole. Llame con toda confianza al 532-8518, pero también ofrezca su donativo para Canal 38. Canal 38 está dependiendo de los donativos, así que llame y con mucho gusto estaremos orando por usted, y también con mucho gusto se recibirá su donativo, no importa la cantidad que sea.
llame en este momento. Santiago, tú tienes un testimonio y en ti se manifestó el Señor de una manera muy especial. Platícanos sobre este milagro que ocurrió en tu vida. Bien, esta es la tercera historia que yo les quiero comentar. Esta no está escrita en la Biblia y es una historia desconocida por muchos. Pero está escrita en mi corazón, está escrita en aquellos que fueron testigos de esto que ocurrió en mi vida. Pero antes de contarla, quiero recordar este texto que ya leímos, Efesios 4:16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica, por su acción. Pero dice en amor, y ese es el ingrediente más poderoso que existe, el amor. Por amor de Dios, el amor de Dios a nosotros nos salvó, porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego ya nos promete que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice también que el amor es el vínculo perfecto. Yo podré actuar, yo podré accionar, yo podré vivir la asignación que Dios me ha dado y podré edificar y ayudar en la perfección de los demás y podré ser a la vez motivado para servir, para desarrollar los talentos que Dios ha puesto en mí para bendición de otros, siempre y cuando exista el amor. Porque si no existe el amor, el otro estorbo para la manifestación del poder de Dios a través de nosotros, no solamente a través para bendecir a otros, sino para ser bendecidos por nosotros. El otro, hablé ahorita de la subestimación, el otro es la arrogancia. El pensar, yo no lo necesito, yo así estoy bien, yo no lo necesito de ustedes, económicamente estoy bien, estoy firme, yo puedo orar en mi casa, yo no lo necesito. Ese tipo de arrogancia evita que yo pueda ser la bendición que Dios quiere que sea, pero también evita que yo reciba la bendición a través de los demás. Dice que se edifica en amor sostenido, ajustado, o sea, sostenido se mantiene, ajustado, o sea, bien reafirmado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y mire, les decía, esta es la historia. Una historia desconocida por muchos, una historia no escrita en la Biblia, una historia escrita en mi corazón y en la vida de muchos testigos. Esta es mi historia. He sido pastor asistente en el Templo Jerusalén. Tengo 23 años de ministerio ininterrumpidos. Dios me llamó estando en las aulas del instituto en el TEC de Ciudad Juárez, estudiando en ingeniería electromecánica. Pero lo que les quiero mencionar con esto es que tengo una esposa y ese es el círculo de relaciones, es el círculo de relaciones. Mire, tengo una esposa, tengo una hija, tengo un hijo, los dos son jóvenes, tengo un pastor ejemplar, tengo a mi alrededor una pastora excepcional. Ellos los dos también vivieron mi historia, que les voy a contar. Tengo muchos amigos en El Paso, en Ciudad Juárez, tengo amigos en Austin, tengo amigos en Las Vegas, tengo en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua y en muchas partes. Amigos que yo los considero como hermanos. Amigos, pero sobre todo este asunto, la iglesia, son parte de la iglesia. Soy parte de una iglesia y sirvo en una iglesia, la iglesia Jerusalén, que ellos ejercitaron al ver la necesidad y que el miembro se duele, ellos se activan en amor y entonces empiezan a edificar mi vida, la vida de mi esposa y de mis hijos, para poder sufragar o sobrellevar una situación. Esta fue la situación. Hace 3 años, en el 2015, poco a poco, sin darme cuenta, fui perdiendo la capacidad física, cierta capacidad física, en muchos aspectos. Por ejemplo,
llegué a perder poco a poco la capacidad de caminar bien. Poco a poco empecé a perder la capacidad, perdí el equilibrio, llegué hasta al momento que tuve que estar en la silla de ruedas, en una silla de ruedas. Perdí la capacidad de hablar fluidamente. Llegó un momento que en lugar de hablar fluidamente, empecé a hablar balbuceos, cosas que no se podían entender. Y la gente lo notaba y yo también lo sabía. Fue poco a poco. También perdí la capacidad de pensar coherentemente. Pensaba cosas raras, extrañas, que no venían al momento. Perdí la capacidad también de recordar aspectos muy importantes. Fíjese, algo muy importante que yo perdí en la capacidad, en la memoria. Perdí ciertos personajes importantes en mi vida, amigos muy cercanos, no sabía quiénes eran. Otros no, pero hubo un momento muy crítico. Fue una noche muy crítica que llegué, vamos a decir, al pozo del lodo cenagoso. Cuando yo, ahí con mi esposa en el hospital, en cama, siendo de noche, le dije, ¿quién soy yo? ¿Soy adulto? ¿Soy un niño? ¿Quién soy yo? Y le dije, ¿quién eres tú? ¿Eres mi mamá? ¿Quién eres tú? Eso fue un momento muy crítico. Lo que quiero que note, o con lo que le estoy hablando, es un momento en que un miembro de la iglesia se duele, se lastima. Pero allí estaba el Dios que abrió los mares delante de Moisés. El mismo Dios que ayudó a Gedeón con los 300 hombres a eliminar la opresión de los madianitas y aquellas naciones, ese mismo Dios estaba conmigo. Nunca se me olvidó la confianza en este gran Dios fuerte y poderoso, el cual me había llamado. A grandes rasgos se lo acabo de mencionar, pero mire, lo más precioso es que la iglesia se desbocó con expresiones de amor. Empezaron a orar en la iglesia Jerusalén, empezaron cadenas de oración, empezaron en la iglesia de la Trinidad, en Las Vegas, en Durango, en diferentes partes. Santiago, estamos orando por ti, por tu familia, Santiago. A mis hijos, mi esposa vivió conmigo en el hospital como por 10, 12, 13 días. Ahí día y noche, ellos estuvieron ahí, mis pastores, también día y noche, todos los días. La iglesia se llenaba el cuarto. El día de mi cumpleaños la cafetería se llenó, estaba yo en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque esto fue una prueba de que en realidad la actividad propia de cada miembro en su lugar puede bendecir a muchos. El Dios grande estuvo ahí conmigo. Él me sanó, Él me levantó. Fíjate, Santiago, Sí. que un amigo tuyo Sí. me platicó, muy amigo tuyo, dice, fui a visitar a Santiago, dice, y no me conoció. Dice, regresé a mi casa y estuve llorando con mi esposa diciéndoles, fíjate, Santiago, mi amigo no me conoció. Y estuvo llorando, le pudo tanto esa situación, Santiago, le pudo tanto, pero eso reveló el amor hacia ti, el apoyo hacia ti de la iglesia, porque estamos hablando de que nos complementamos, ¿verdad? Y somos interdependientes. Lo que a ti te pasa, yo lo siento. Lo que a mí me pasa, tú lo sientes. Tus amigos lo sintieron profundamente y oraron. Y mira el milagro que el Señor hizo. El Señor te sanó completamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llame, por favor, queremos orar por usted. Queremos orar por sus necesidades. Mire, el Señor sanó completamente a Santiago. El Señor puede sanarlo también a usted. Llame ahora mismo y con mucho gusto estaremos orando. Santiago. Luego, este mismo Dios es el que me sanó poderosamente, me devolvió la capacidad de caminar, de correr, me devolvió la capacidad de hablar fluidamente, con coherencia. Este mismo Dios me devolvió la oportunidad de predicar, enseñar su palabra poderosa. Este mismo Dios hizo que la iglesia se uniera en oración. Y
En 1 Tesalonicenses 5:24 dice, el que los llamó es fiel y también lo hará. ¿Sabe qué? Yo estoy terminando, estamos terminando, pero mire, yo quiero decirle algo. Usted es una persona muy importante por Dios y usted tiene un lugar muy importante que nadie puede ocupar. No hubo dos Moiséses, no hubo dos Aarones, no hubo dos Gedeones, no hubo dos Pablos, Pedros. No hay dos como usted. Usted es único. Amén. Lorenzo Rodríguez pide la oración, hijo en el hospital por sanidad, Adrián Perea, y también Yoli pide la oración por Mike para que Dios lo fortalezca y siga obrando en su vida. María Mendoza tuvo un accidente, Sara Hernández, salvación. Y Esperanza Chávez, sanidad. Esperanza Chávez, hijos, liberación, su esposo, Eduardo Chávez, y Norma Leiva pide por toda su familia. Vamos a orar en este momento. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia rogándote por todas estas necesidades que tus hijos tienen. Ven a poner tu mano poderosa sobre aquellos hermanos, hermanas, personas que han llamado y dale salud completa. En tus manos gloriosas les estamos encomendando. Ven, Señor, a resolver problemas familiares, que tú seas el que intervengas y obres poderosamente en el nombre de Cristo.